Hola, venga, Gabón Danori, Magoas Internatzailearen prentsa horreko negaz. Vamos con la rueda de prensa de Ernesto. Empezamos con las preguntas. Ahí atrás, por favor. José Manuel Monge. Buenas noches. Gabón Ernesto, José Manuel Monge, Onda Vasca. Siempre venimos con la ilusión de conseguir 3 puntos, pero hoy sí que ha dado la sensación de que era un gran día o un día que la cosa podía ser. Y al final nada. Siempre es un gran día, son siempre posibilidades cuando vas a jugar un partido para poder ganar. Y bueno, hoy es verdad que lo hemos tenido ahí. Por momentos en el primer tiempo se veía que les hacíamos daño, que les llegábamos bien. Y bueno, luego el segundo ellos han tenido un par de opciones claras. Ya estábamos perdiendo un poco el fuelle, pero el momento del gol el partido estaba en una situación así neutra, y ha venido esa jugada, sobre todo el pase interior de Íñigo, que nos ha recibido bien Joao Félix y nos ha filtrado ese pase. Y bueno, pensaba por un momento que podía ser fuera de juego, pero bueno, han hecho el gol y hemos seguido empujando, pero no ha podido ser. La verdad que es una pena porque hemos hecho un buen partido y nos vamos de vacío de aquí. Ernesto, Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Con el empate has movido bastante el banquillo porque faltaba fuelle, has dicho. Han sido cambios valientes de ataque. Veías la posibilidad de ganar esta vez aquí, ¿no? Hoy. Bueno, estoy repasando los cambios, la situación de Guru, porque se estaba desgastando mucho en esa posición un poco en el costado. Pensaba que Adu con Balde tenía opciones, porque Adu es un jugador fuerte, y el Balde tiraba mucho hacia arriba, nos generaba problemas, pero luego en las vueltas le podíamos castigar. Luego lo han cambiado y luego, pues bueno, sobre todo el cambio estoy pensando de Íñigo, más o menos lo tenía programado, porque Íñigo estaba bastante fundido, ha tenido que jugar por Ander, no pensaba que iba a poder, seguro que no iba a poder durar todo el partido. Y la situación de Alex con Nico también ya estaba cansado, y Unai, pues bueno, en el caso de Dani le veía primero que me había quedado sin ventanas, tenía que hacer o un cambio o dos y le veía un poco fundido, y aparte tenía una tarjeta, afrontar ya los últimos 15 minutos del partido, así que iba un poco por ahí, y sobre todo no perder posibilidades luego de ataque, porque veía que el partido se podía desequilibrar en alguna jugada y siempre piensas que te puede caer de tu lado. Lamentablemente ha sido del lado de ellos. Sí. Hola Ernesto, aquí a tu izquierda, Alberto Negro de Radio Euskadi. Has empezado un poco con la disposición clásica de los jugadores, sin embargo, avanzada la primera parte, has decidido meter por dentro en punta a Iñaki y casi a Sanceto a su altura, más parecido a un 4-4-2. ¿Qué buscabas? ¿En qué medida le has visto más cómodo al equipo de esa forma que de la inicial? Bueno, Sanceto ha jugado en la posición que suele jugar, lo que pasa es que defensivamente es verdad que nos está ayudando un poco para cerrar el juego de ellos, que es algo que ya suele hacer. Siempre que se ha descolgado y has jugado ahí entre líneas, él nos ha dado mucho soporte. En el segundo tiempo ya ha encontrado menos posibilidades de juego, y sí es verdad que cambió la posición de Iñaki, porque veía que tiraba tanto Balde que esa posición, a veces desde la media punta, que es más o menos en las que se está obligado a jugar casi Iñaki, Guru nos podía ayudar porque él recibe bien el juego ahí por dentro, y aparte Iñaki a los dos centrales les iba a hacer daño cada balón que podía jugar al espacio. Entonces, pues bueno, hemos hecho ese cambio. Además hemos visto que estábamos bien y lo hemos mantenido en el segundo tiempo. Buenas noches, Javier Ortiz de Lazcano del Correo. ¿Qué les ha sucedido a Herrera y Berchiche? Ander, la última jugada del calentamiento en un tiro ha tenido una pequeña molestia y bueno, hemos tenido que hacer el cambio con Íñigo, que salía de una lesión y ha tenido que empezar de entrada. Y en el caso de Yuri, pues ha tenido un golpe, se le ha caído algún jugador encima, justo en la situación, en la misma zona en la que tuvo el problema del peroné al final de la temporada pasada, que también ha tenido una incidencia esa semana en esa misma lesión, en la misma zona, y bueno, y no ha podido seguir.
Hola, Ernesto. Marta Ramon, en directe. El Barça juga a RAC1. En el passat, quan tu entrenaves al Barça, vas fer debutar jugadors importants en el seu moment, com Ronald Araujo, Ansu Fati, que després en l'actualitat també ho estan sent. Avui ha marcat un debutant, un jugador de 17 anys, Marc Guiu. Què has pensat en aquell moment i també amb la capacitat que teniu els entrenadors per donar oportunitats a joves que poden sorprendre, com en un partit com avui? Pues, hombre, siempre es una alegría que haya un jugador que debuta y que marque, sobre todo para en nuestro caso si es del Athletic. Esperábamos que marcara uno de los chavales que han jugado el segundo tiempo. Es verdad que bueno, que los entrenadores hacemos debutar jugadores, parece que tienes un mérito por eso, pero realmente pues es que te toca porque estás ahí. O sea, hubiese sido... Pues bueno, estaba Araujo en el equipo y yo le hice debutar, pero no es un mérito o Ansu Fati o el que sea, y los que le toquen a Xavi y los que me tocan a mí en el Atlético. Es algo que es consustancial a un equipo que echa mano de su cantera. El Barça es así y en el Atlético también. Entonces, pues bueno, hombre, nosotros lamentablemente ha sido en el bando contrario, ellos estarán muy contentos, nosotros no tanto, claro. Buenas noches, míster Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. ¿Te llama la atención esta jornada? ¿Te sorprende la facilidad con la que han salido ahora este grupo de jugadores? Tú que conoces perfectamente la casa, no es normal, ¿no?, que de golpe vengan tantos futbolistas y que estén triunfando tan rápidamente, ¿no? Bueno, esos son momentos, ¿no?, que pasan en los equipos, que nos ha pasado a nosotros también, que de repente han salido 2 o 3 jugadores que han entrado muy bien en el equipo y han entrado con fuerza, como el caso de Sancet, como el caso de Nico. Ahora, pues bueno, el Barça tiene ahí unos jugadores que se ve que pueden ser importantes. El caso de Gavi, que ya es una realidad. El caso de Yamal, pues bueno, pues porque se les ve que tienen un talento especial y yo creo que eso es bueno para ellos. Nosotros también intentamos que en nuestro caso dar minutos a jugadores que pueden ser en el futuro importantes para el equipo, ¿no?, como Beñat Prados o como Unai Gómez, en fin, como Adu. Hola, Ernesto. ¿Qué tal? Adrià Albets, de la cadena SER, en directo para el Carrusel, y Muguts, de SER Cataluña. ¿Esperabas un poco más del Barça o ves una evolución clara en el equipo de Xavi? Bueno, no me gusta valorar al rival en función de lo que hace, sino siempre lo veo en base a lo que nosotros hemos hecho. Siempre pienso que si el contrario ha habido momentos que ha estado un poco más apurado es porque nosotros lo hemos hecho muy bien. En ese sentido, yo creo que ellos han perseverado el segundo tiempo para intentar ganar, pero nosotros hemos estado fuertes y hemos estado incisivos para hacerles daño. Es verdad que ellos tienen bajas importantes, nosotros también las tenemos. Cada uno siempre mira los problemas que puede tener, pero no quiero pensar que el Barça en algún momento no ha estado bien del partido porque cada partido es diferente, sino que nosotros hemos estado bien en esos momentos. En otros ellos han estado también bien porque son grandes jugadores. ¿Qué tal, Ernesto? Aquí delante. Buenas noches. Adrián Ragas para el 10 del Barça. Hoy su equipo, sobre todo en la primera parte, le ha hecho mucho daño al Barça, le ha creado mucho peligro con las conducciones de Sancet, con ataques rápidos, contragolpes. ¿Crees que esta es la mejor manera para hacerle daño al Barça actualmente? Gracias. Hombre, depende. No sé si es la mejor manera o hay otra. Hay otras veces que nosotros hemos planteado una presión muy agresiva, muy alta, dejando mucho espacio a nuestra espalda y nos ha ido bien. Otras veces no nos ha ido bien. Depende de cómo se pensaba que esto nos podía venir bien, que si nosotros no nos metíamos atrás y manteníamos nuestra estructura fuerte ahí en el medio, les podíamos hacer daño y nos ha ido bien en cuanto al partido, pero en cuanto al resultado, evidentemente, habrá alguna cosa que tengamos que hacer mejor. Hola, Ernesto, buenas noches. Jordi Blanco de ESPN. Usted lleva 20 años entrenando en Primera División, las ha visto de todos los colores, también ha entrenado al Barça. ¿Considera desde su experiencia que el Barcelona ha sido beneficiado por los árbitros, como se está hablando, como está explicándose en el caso Negreira? Gracias. El Barça
todo lo que ha ganado en los últimos años ha sido porque ha sido el mejor equipo. Y cuando ha ganado el Madrid o otro equipo la Liga es porque ha sido el mejor. El Barça lo que ha ganado ha sido porque ha sido, vamos, no tengo ninguna duda. Hola Ernesto, Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Todos conocemos a Nico Williams, que es un futbolista muy versátil, que puede jugar a las 3 posiciones de ataque. ¿Hoy has decidido ubicarlo especialmente en el sector izquierdo por el tema de las vueltas de Joao Cancelo, ya que hemos visto que por ese sector izquierdo habéis generado mucho peligro? Gracias. No, viene jugando habitualmente esa posición en esa temporada. Entonces, más o menos me he limitado a ponerlo en el mismo sitio en el que venía jugando la semana pasada. Sí, un jugador muy importante para el Athletic es Ollán Sancet. Y hoy quizá no ha sido el partido para Ollán. ¿Esto porque el Barça se lo ha impedido o porque no ha tenido su día? Lo he visto muy bien a Sancet el primer tiempo. Es verdad que según ha ido pasando el partido ha ido acusando el esfuerzo, porque le estamos pidiendo mucho compromiso en la línea a la hora de defender, pero lo he visto bien porque él no recibe bien, porque cada tomada que hace siempre encara la portería. Hombre, siempre quieres que en ese último momento, ese último pase, esa última decisión sea la mejor y se decida el partido o tome la decisión justa, tanto él como los demás delanteros, para meter el gol. Eso también lo espera el entrenador contrario, y solo ha sucedido una vez en el partido, que todo ha cuadrado para que el rival pudiera marcar, pero al final es lo que buscamos todos. Hoy yo creo que ha hecho un gran trabajo, ha estado quizá el segundo tiempo ha ido acusando el esfuerzo, pero yo creo que está bien. Vamos con las 2 últimas, por favor. Ernesto, es obvio que hay una hipersensibilidad con las actuaciones arbitrales prácticamente en todos los campos. Dentro de esto, ¿qué te ha parecido la acción de Cancelo con Nico Williams al final de la primera parte? No sé cuál. Agarrón. Eso es como todo, los agarrones se ven. Entonces, sí, bueno, en fin. Tiene que ser suficiente para que te tire. No sé, no me ha parecido que haya habido jugadas demasiado conflictivas. O sea, al final, eso en mis tiempos, cada vez que agarraban a uno y en alguien se caía, era penalti. Ahora, pues bueno, tiene que ser suficiente para que lo sea. No puedo comentar esa jugada, no me parece significativa. Vamos con la última. Iba a preguntar por ese agarrón, pero bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué le ha faltado al Athletic para llevarse un resultado positivo de esta noche? Un gol, quizá, que hubiésemos convertido alguna de nuestras situaciones en gol, y seguramente en el segundo tiempo llevarles todavía el Barça más hasta el área, porque ha habido momentos en los que ya estábamos acusando el esfuerzo y nos estaba costando que ellos tuvieran que ir hasta atrás del todo, y además con meterles ese miedo en el cuerpo. Hemos hecho ahí la llegada de Iñaki, hemos tenido la ocasión de Berenguer al final, pero un poco más. Pero es verdad que hemos estado ahí bregando todo el partido y tampoco es que, bueno, ellos han hecho un par de situaciones claras el segundo tiempo, pero tampoco ha sido un partido en muchas ocasiones. Vale, venga, gracias. Gracias.